A ver, sí, sí. Hola Ana, Hola Ivonne, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Súper bien, súper bien y emocionada, oye, porque además vamos a tratar hoy un tema que es como, ¿cómo vamos a decirlo? Taquillero, ¿no? Con la gente, porque además todo el mundo anda con el término y lo usan y definen su vida por este término. Y bueno, para no hacerse las emoción, vamos a hablar el día de hoy de la resiliencia en la terapia Gestalt, ¿no? Como Porque ustedes la gente. comprenderán, no siempre me dicen los temas que vamos a tratar. Porque además es algo que todo el mundo se imagina que ser resiliente es siempre tener como la vitalidad a mil y sentirse poderoso y poder estar flexible para manejar todas las dificultades. Y yo me pregunto, ¿será que sí podemos transformar el estrés de la vida de hoy en resiliencia así de fácil, nada más diciendo, tengo la intención, me lo propongo y voy a conectarme para hacerlo, Ana? Yo creo que tiene que ver con la autorregulación organísmica, con eso tiene que ser, con eso tiene que ver y con la toma de conciencia. Pero pues como todo mundo sabe y como todo mundo habla de la resiliencia y ya se ha vuelto algo muy trillado, eh, también es cierto que la resiliencia no es, no es fácil, ¿no? Es un proceso otra vez. No es de que yo me duermo y mañana amanezco resiliente. No, no es así. Es un proceso de toma de conciencia de que cuáles son aquellos factores que tengo que comprometer, a los cuales me tengo que comprometer y lograrlo y hacerlo efectivamente en conductas claras y sostenibles en el tiempo. Esto quiere decir, la resiliencia es un concepto que se empieza a estudiar hace muchos años y como tú bien sabes, tiene que ver con esta capacidad de los materiales en física, de cómo, por ejemplo, un cristal, tú lo metes en un marco y se expande, ¿sí? Cómo se expande los materiales frente al calor o frente a determinadas situaciones. Y obtiene otra forma, o sea, su resiliencia. Crece. En términos psicológicos, las personas resilientes son aquellas, o bueno, la resiliencia tiene que ver con aquellos factores de adversidad. Cuando a mí me dicen, es que hay que enseñar a los niños a ser resilientes, yo les digo, ¿cuál es el factor de adversidad que tiene el niño? Yo soy resiliente porque superé un cáncer. Yo soy resiliente porque superé una ruptura amorosa. Yo soy resiliente porque salí de el alcoholismo. Yo soy resiliente porque llegué a una situación límite y a partir de ahí me impulsé. Entonces, para hacer a los niños y a los jóvenes resilientes tenemos que ponerles un montón de piedritas para que a partir de este bajón suban, se vuelvan a expandir, ¿no? Sí, es la Entonces, lógica. de alguna u otra manera, lo que yo creo es que tiene que ver primero con la autorregulación organísmica. Es decir, cuánto yo me regulo, cuánto le hago caso a mis necesidades, porque también mucha gente piensa que ser resiliente es como trabajar con los procesos de voluntad, pero de voluntad autoimpuesta. Y yo creo que no. Yo creo que tiene que ver con una toma de conciencia, con saber cuál es mi necesidad y cómo le voy a hacer para salir de la situación en la que estoy. No porque me haya metido, sino porque probablemente sucedió algo. Por ejemplo, ¿cómo salgo hacia arriba después de que perdí un hijo a los 8 meses, por ejemplo? ¿De qué me sostengo? ¿Cómo le hago? Voy a terapia, el medio ambiente me sostiene, no me sostiene. ¿Cómo le voy a hacer? Ya no quiero tener hijos, no quiero volver a vivir esto. Sí, por ejemplo, en las personas que tienen como muchos abortos, o uno, o la pérdida de un hijo, o un embarazo complicado. Pues tienes que estar en un momento de adversidad para ver cómo vas a volver a expandirte.
Pero eso no quiere decir que no pases por el proceso de duelo. Tocas el dolor, tocas la tristeza, tocas la negación, tocas la furia, tocas muchas cosas, pero también es cierto que te vuelves resiliente cuando tú dices, esto se acabó en mi vida, es un momento de decisión, Oh, no es porque sí, es porque cobraste conciencia de hasta dónde estás, por las razones que sean, o porque tú te metiste, y a partir de ahí tomas una decisión. cierto. En la resiliencia no hay postergación, no es mañana lo hago, después, es lo que hay que hacer, lo voy a hacer ahora, lo que tenga que ser. Entonces, empiezo a dejar de postergar una serie de situaciones, de compromisos y de acciones y empiezo a realizarlas de una manera eh, ordenada, porque estoy comprometido con mi recuperación, conmigo, con mi entorno, con todo esto. Entonces, eh, por eso yo te decía un poco en otros videos que hay que estar el tiempo que sea necesario, ¿sí? No quiere decir que las personas resilientes no tengan depresión, que no tengan momentos muy difíciles, muy complicados. Claro O que con, los tienen, pero claro. no se quedan detenidos ahí. Ok, Utilizan el dolor para salir. ok. Utilizan esto que nos pivotea. Esa es la diferencia entre Ok. quedarme en la posición de víctima y entonces yo, pobre de mí, y luego, ¿cómo le voy a hacer? Tú porque tienes todo, pero yo no tengo nada. Ta, ta, ta. Y te dedicas a desarrollar habilidades que no tenías también. Y empiezas a utilizar tus propias potencialidades también. Entonces me parece que es importante que este término de resiliencia eh, esté justo en su momento adecuado, ¿sí? Las personas resilientes, por eso era lo que yo te decía, no es que te duermas y al otro día amanezcas resiliente, es un proceso de toma de contacto y de toma de conciencia. ¿Quién soy? ¿A dónde quiero ir? ¿En quién me he convertido? ¿Cuáles son esos factores que me han llevado hasta aquí? ¿Cómo los elimino? Cómo los brinco? ¿Cómo los proceso? Ana, ¿y tendrá algo que ver en esta capacidad de enfrentar mejor o peor este estrés, este reto de vida, esta muerte de la mascota, este diagnóstico de un familiar que está pesadísimo? ¿Tendrá algo que ver el propio nivel de vitalidad en cómo lo enfrento? ¿O eso no tiene absolutamente nada que ver? Bueno, también tiene que ver con cierta actitud. Tengo una actitud positiva o negativa ante la vida. Si yo pienso que todo me pasa y pobre de mí, pues sí, te van a seguir pasando las cosas, porque al final nosotros construimos la realidad con las palabras y con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es decir, como dicen los teóricos motivacionales, si piensas que eres un fracaso, si piensas que eres un éxito, pues en las dos tienes razón, ¿no? Porque es una experiencia, es cómo te sientes tú, cómo te experimentas tú, cómo te miras tú. Desde ese lugar, yo creo que eh, tiene que ver directamente con esta parte. Es decir, cuánto yo puedo, cuánto creo en mí y cuánto confío en la vida también. No porque yo quiera que las cosas pasen, siempre van a suceder. Las tengo que ir construyendo poco a poco. Y la resiliencia no tolera la impaciencia, porque sabemos que es un proceso volverse resiliente. No es un atributo, no es una característica. Lo vamos desarrollando poco a poco, con voluntad. A veces no tenemos muchas ganas, a veces sí, pero lo hacemos.
Entonces, si yo tengo una especie de estilo personal como de teflón, ¿no? Y nada me pega. O sea, yo sigo adelante, sigo funcional, sigo avanzando. No, yo Ve- creo que no tiene nada que ver eso con el egotismo. Son cosas diferentes. Versus si soy como una especie de velcro, en donde todo lo que pasa me pega, me pega, me pega, ¿no? Eh, eh, ¿No? Bueno, yo creo que cuando tú tomas una decisión de salir de una situación adversa, cualquiera que ésta sea, todos esos elementos que tienen que ver con que todo se te pegue, tienen que ver con una confianza y con ir construyendo una buena autoestima, un buen autoconcepto. Y eso solo se logra a través de la acción. ¿Cómo? Quitándote de aquellos lugares en los que vuelves a caer en la adversidad. ¿Sí? Sí, Porque las personas resilientes se vuelven también selectivas. Las personas totalmente. resilientes no pierden el tiempo ya en otras cosas, se documentan, leen, hacen cosas, estudian muchos libros de desarrollo personal, estudian mucho cómo hacen los demás, estudian mucho las metas, estudian mucho las cosas, porque están comprometidos con su propio desarrollo personal. O a lo mejor se comprometen con una meta, por decir algo, correr un maratón. Y entonces están y 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 están, pum, hasta que lo logran, ¿no? Son 9 meses o 10 meses de entrenamiento para poder correr un maratón en todos los ámbitos, la alimentación, el ejercicio, el calentamiento, todo esto, ¿no? Por eso yo te digo que es un proceso. Pero si yo digo, ay, sí, voy a ir a caminar y mañana no, y luego sí, y luego me habló mi tía, y luego no sé qué, me decía una chica el otro día. Es que me comprometí con mi hijo que todos los días lo iba a llevar, a andar en bicicleta y que íbamos a caminar no sé cuánto tiempo. Sí, pues al tercer día le habló la amiga para que se fueran a tomar el café y se fue. Entonces, ¿sí se comprometió con su meta? No. No, de hecho, cayó en lo que llamamos las actividades algodón de azúcar, ¿no? Esas cosas que son como confortables, ¿no? Pero a la larga no son buena idea, ¿no? Como estar comiendo de más o estar viendo 10 horas diarias de Entonces serie. lo que puede ocurrir es que generalmente todos los que son personas resilientes no operan a través del principio del placer. Es, saben que hay que comprometerse y hay que trabajar y hay que estar todos los días. Yo no dije volcarte obsesivamente ante tu meta, dije ser, pero también entienden que cuando se cansan pueden darse un respiro y volver a recobrar fuerzas. Ok. Ujú. Y así como la vitalidad, la autonomía tendrá algo que ver con la resiliencia en la La terapia. autonomía tiene que ver todo con eso, todo, todo. Porque si bien yo al serme autónomo, ¿no? Como diría Fritz Perls, o como dicen los gestaltistas, pasar del ambiente ambiental al autoapoyo, no quiere decir que no necesito del entorno cuando yo paso al autoapoyo, pero no dependo del entorno para cubrir lo que yo requiero. Muchos resilientes son autodidactas. Ok. Y eso también tendría que ver entonces con su nivel de capacidad de ser competentes, ¿no? Como de que no se les cierra el mundo, ¿no? Como tú venías describiendo hace rato. Pero no, fíjate que yo no estoy hablando de ser competentes en el sentido de la competencia, y que no, que yo me sienta competente, que Exacto. sé que lo voy a lograr, no importa que todavía no llegue. El ser humano es un proceso, el cuerpo humano es un proceso, la resiliencia es un proceso, la terapia gestalt es un proceso.
Michael Jordan se convirtió en quien era porque todos los días practicaba todo el tiempo. Phelps, y lo vemos lo vemos en los deportistas, ¿no? Le dicen que hay una anécdota en la que dice que una señora, no sé si ya lo habíamos hablado esto, llega a invita a un pianista, ¿no? A su casa y entonces invita a muchas personas, y está el piano de cola y, no sé, el otro. Y entonces le dice la señora, ay, cómo me gustaría tocar como usted. Y entonces le dice, si le hubiera gustado tocar como yo, tendría que haberse comprometido desde los 10 años hasta hoy a tocar 8 horas diarias. Ese es el proceso del pianista, que nadie ve. O ese es el proceso del cirujano, o ese es el proceso del artista, o ese es el proceso del escritor. Es un proceso, es un proceso de afinar tu sierra, es un proceso de autorregulación organísmica, de disciplina, de, sí, 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 para la gente que de verdad trabaja bien, bien duro en sí mismo. Oye, y qué pasa cuando los retos con los que nos topamos, como si fuera videojuego, están como más pesados del nivel de habilidades que tenemos o más pesados de nuestro propio contacto con nuestro yo, con nuestro self? O sea, ¿hay alguna forma de regresar a como ver, dificultad, pues más sorteable, digamos, deseable? es que no tengo fuga hacia afuera, no tengo fuga hacia la actividad siendo resiliente. Primero empiezo a reflexionar qué quiero, qué necesito y cómo lo voy a lograr. Y entonces tomo los pasos necesarios para, pero tengo que ver, tengo que recorrer el camino. Vamos a suponer que yo quiero ir a Acapulco en coche, ¿no? Pero me quiero saltar Chilpancingo, no, no puedo, tengo que pasar por ahí. Entonces, tengo que recorrer el camino para llegar hasta allá. A veces, por ir muy rápido, no logro los cambios estables en el tiempo. Es un proceso. El proceso de convertirse en psicólogo, el proceso de convertirse en urólogo, el proceso de convertirse en persona, el proceso de. Si nosotros entendemos la vida en términos de proceso, entendimos muchas cosas. Totalmente, totalmente. Ok, entonces, aquellos que están viendo, se ponen piqui, digamos, con el estrés que acompaña el reto que quieren alcanzar, todavía no están listos para la resiliencia, por la razón que sea. Están en la adversidad. Si no has pasado en la adversidad, no puedes. Porque tienes que tener una alta capacidad a la frustración. Las cosas no siempre te van a salir como tú quieres, pero cambias de estrategia, no cambias la meta. Ok, ok. Y evalúas que por qué no me salió, por qué no lo logré. En lugar de estar, no, claro, a mí nunca me sale nada bien. No, 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 no es así. Las personas resilientes se vuelven bastante reflexivas. Toman tiempo para reflexionar, para evaluar, no para criticarse, sino evaluar por qué este camino no me dio o no obtuve los frutos que yo quería. Entonces, ¿qué tengo que modificar de este camino o hacia dónde tengo que virar? Entonces, analizo posibilidades. Y el hecho de que una no me haya salido no quiere decir que yo esté mal. El campo no me favoreció ahí, o yo no lo detecté bien, o no era el camino, pero aprendo de mis errores. Sí, No me critico, aprendo de eso que no me salió mal.
o de eso que me salió o que no me salió. Como le preguntaron a Edison, oiga, tuvo que tener 999 errores para poder hacer un poco, ¿no? Y dice, no, tuve que aprender 999 veces cómo no se hacía. Claro. Y entonces ir corrigiendo sobre la marcha cuál era en lo que le faltaba a ese experimento que él quería hacer. Y lo logró. Entonces uno lo ve como fracaso y otro lo veo como... Entonces, y aquí me gusta mucho, y con esto quisiera cerrar un poco lo que dice también Einstein, ¿no? Puedes vivir de dos maneras, pensando que la vida es muy complicada o pensando que lo que la vida en sí y todo lo que ocurre en la vida es un milagro. Entonces, si yo me detengo a pensar, ¿qué es aquello que no me ha salido bien? Es porque no lo he evaluado bien, porque no lo he visto, porque me equivoqué. Pero no tiene que ver con mi persona, tiene que ver con que a lo mejor no lo valoré lo suficientemente bien. Y entonces vuelvo a repensar. Y aprendo, a mí no me gusta decir que de los errores, aprendo de las cosas que no he afinado. Pero también una persona resiliente, si dice, esto tampoco es para mí, puede cambiar, no se casa. Sí, es flexible. Ujú. Ujú. Genial. Ay, Ana, estoy hasta hipnotizada con todas las palabras que dices. Muchas, muchas gracias. A todos los que nos están viendo, cuéntenos, como terapeutas, ¿qué han visto que construye resiliencia en sus pacientes desde el enfoque de la terapia Gestalt? Y bueno, muchas, muchas gracias, Ana. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, como siempre pueden encontrarme en todas las redes sociales, en www.institutocedes.com, junto a Ana Georgana, pero también nos pueden contactar a través de este canal. Genial. Suscríbanse. Bye.